Quiero agradecerles por su paciencia. Tuve que solucionar una pequeña emergencia esta mañana, pero alabado sea el Señor, estoy vivito y coleando. Quiero decir feliz sábado a aquellos de ustedes aquí localmente y decirle a Alerta Adventista Internacional, uniéndose a nosotros en línea, feliz sábado. Hoy será un sábado solemne y es mi oración que prestemos mucha atención a cada palabra, ya que se nos dice, el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Antes de comenzar, arrodillémonos y pasemos unos momentos en oración mientras nos preparamos para recibir una palabra del Señor. Padre Celestial, es un privilegio inclinarte ante tu presencia en este tu santo día de reposo. Esté con todos los que se han unido aquí a nosotros localmente y aquellos en línea. Que todos, que todos podamos sentir tu presencia en este lugar. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Danos arrepentimiento bíblico, avivamiento y reforma. Ruego que nos alimentes con pan fresco de la panadería del cielo. Luego que elimines toda oscuridad, espíritu oscuro, presencia impura de este lugar. Que solo los santos ángeles estén y rodeen en este lugar. Te agradezco por lo que tú harás mientras te enviamos a esta oración en el lugar santísimo del santuario celestial. Que cada persona aquí trate este mensaje como si fuera el último, porque el mañana no es prometido. Te agradecemos por escuchar, te agradecemos por responder. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Hay un modismo particular que normalmente usamos y quiero que me sigas en este. ¿Alguna vez has escuchado la frase, cuanto más dura la batalla, más dulce la victoria? Repite después de mí, iglesia. La más dura la batalla, más dulce la victoria. Y se nos dice esto, este principio se puede encontrar en la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 4, donde Pablo está hablando, versículo 6 en adelante, él dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. Y de ahora en adelante se me ha guardado una corona de ¿qué? Una corona de justicia. Con el Señor, el justo juez, y Él me la dará en ese día. Y no a mí solo, sino a todos, a los que aman su qué, termínenla, a los que aman su qué, aman su aparición. Pregunta, ¿quieren y ver la segunda venida de Jesucristo? Bien amigos, no olviden que cuanto más dura es la batalla, más dulce será la victoria. En 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo número 17, Pablo escribe, porque nuestra luz es una leve aflicción, es solo por un momento que produce en nosotros un peso de gloria mucho más excelente y eterno mientras no miramos las cosas que se ven. Por las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son que todos terminan son que son eternas. Lo más duro la batalla, lo que amigos termínenlo, lo más dulce la victoria. No olviden eso. Y recuerda que se nos dulce en el volumen 3, página 47. Si somos criaturas de las circunstancias, seguramente fallaremos en perfeccionar el carácter cristiano. Debemos de amaestrar nuestras circunstancias y no permitir que las circunstancias nos dominen a nosotros. Nosotros podemos encontrar energía en la cruz de Cristo. Escucha un amén de energía en la cruz de Cristo. Y nuevamente,
A medida que llegamos este sábado, quiero agradecer al Señor por este mensaje que mi hijo presentó ayer para su carga vespertina en el canal juvenil aquí en YouTube. Ese mensaje fue un clave en un lugar seguro. Caín versus Abel. Dos cuentos, dos cuentos de dos hermanos. ¿Cuántos jóvenes van a recibir la marca de la bestia? Mientras otros van a recibir el sello de Dios. ¿Cuál es el que recibirán tus hijos? ¿La marca de la bestia o el sello de Dios? Si tienes hambre, se está sirviendo la comida. Si tienes hambre, hay comida en la mesa. Mira conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. Hoy queremos hablar de la verdad presente. ¿De qué, amigos? De la verdad presente. Segunda de Pedro capítulo 1. La Biblia dice en el versículo 12. Dice, no seré negligente en recordarte de estas cosas, aunque las sepáis, y los quiero establecer en la verdad presente. ¿Establecerte en qué? En la verdad presente. Y se nos dice en los libros primeros escritos en página 63. Hay muchas verdades preciosas contenidas en la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. ¿Qué es lo que necesita el rebaño? Verdad presente. Vi los peligros de los mensajeros que se alejan del punto importante de la verdad presente para insistir en temas que están calculados para unir al rebaño y santificar el alma. No están calculados, pero tales temas como el santuario, en conexión con los 2300 días, los mandamientos de Dios, los que amigos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es verdad presente. Estas cosas están perfectamente calculadas para explicar el movimiento adventista pasado, para decir que es nuestra posición actual presente y establecer la fe de los que dudan, y para dar certeza al futuro glorioso. Estos temas he visto con frecuencia donde los principios temas en los que deben detenerse los mensajeros de Dios. Esta es la verdad presente, y la Biblia nos dice que la verdad presente es en realidad el eterno, el evangelio eterno que se encuentra en el Apocalipsis capítulo 14, del versículo número 6 menciona el evangelio eterno, y el versículo número 7 trae a la vista la controversia de la adoración. El versículo 7 dice, teme a Dios y dad de gloria a Él. Me pregunto por qué. Porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorarlo a Él, ahí está, y adorarlo a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es en el séptimo día sábado, comúnmente llamado sábado, basado en Éxodo capítulo 28 al versículo 11. Pero ves la falsificación en el versículo 9 y 10. Si algún hombre adora a la bestia, su imagen, y recibirá su marca, él mismo recibirá la ira de Dios. Esta es la controversia sobre la adoración del sábado, y el versículo número 10 amplifica cuál es la verdad presente, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El versículo número 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es verdad presente. Y el versículo número 7 del capítulo 14 trae a la vista el santuario y los 2300 días. Nuevamente, temen a Dios y dad de gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es Daniel 8, versículo 14. Eso es Daniel 9 y el versículo 24 al versículo 27. Es la verdad presente, envuelta en el Evangelio eterno. Mira ahora en el versículo 14 al versículo 16. El próximo evento cataclísmico, la próxima gran crisis, es la segunda venida de Cristo. Eso es verdad presente, lo que el rebaño necesita ahora. Y mira conmigo, la Biblia confirma en el capítulo 13 de Apocalipsis, la marca de la bestia comienza ¿dónde? Pregunta, ¿comienza la marca de la bestia en Jamaica? Comienza en Trinidad.
Comienza en las Bahamas, en África, en Europa, en Asia, en Canadá, en Australia. ¿Dónde comienza? En América del Sur. Comienza en el Norteamérica, Estados Unidos de América. Apocalipsis capítulo 13. La Biblia confirma esto. En el versículo 11, esta bestia que parece un cordero con dos cuernos, la Biblia dice que esta bestia hablará como un dragón. ¿Y cómo es que habla una nación? ¿Cómo habla América? Ella habla a través de sus leyes, sus poderes legislativos y sus ramas judiciales del gobierno. Eso sería el Congreso. Eso es el Congreso. Ahí está. Y eso es la Corte Suprema. Eso es Congreso. Y eso también es la Corte Suprema. Mira conmigo ahora. Y cuando América habla como un dragón, ¿qué dirá? Mira el versículo 12 de Apocalipsis 13. Dice que vamos a ser obligados a adorar como la primera bestia adoró. La primera bestia en el versículo 1 al versículo 10 es el papado. ¿En qué día es que el papado adora? El domingo. Entonces, ¿qué pasará en América? Una ley dominical nacional. América hablará como un dragón y va a repudiar todos los principios de libertad espiritual y religioso. Versículo número 12. Eso es. Y salta el versículo 15. El versículo 15 dice que si no te inclinas, vas a ser asesinado. Imagina eso. América hablará como un qué, hablará como un dragón, hermanos y hermanas. Y ahora estamos viendo el movimiento. Existe un movimiento ahora en América para controlar las ramas del gobierno. Estamos hablando del Congreso, hablando de Corte Suprema, incluso el Poder Ejecutivo del gobierno, la presidencia en América. ¿Cómo habla América en la pantalla? Kevin Roberts, de la Fundación Heritage, sin audio, Kevin Roberts. Estos hombres, tales como Leonard Leo, de la Sociedad Federalista, ¿qué están presionando estos hombres? Ellos quieren controlar el Congreso, quieren controlar Corte Suprema, controlar la rama ejecutiva, presidencia de gobierno. Quieren unir la Iglesia y el Estado y asimismo imponer un cristianismo apóstata sobre la población. Y aquellos que no se dobleguen serán procesados. Si no te inclinas serás multado. Si no te doblegas serás encarcelado. Y algunos serán martirizados. Es hora de construir. Es hora de construir. Las señales están aquí. No solo Leonard Leo. También tenemos a Jonathan Berry del proyecto 2025. Todo a lo largo de esta semana, por la gracia de Dios, he estado sonando la trompeta, no una flauta, la trompeta, alerta adventista, no un violín, la trompeta, no un mensaje tibio, la trompeta debe dar un sonido distintivo. Es hora de construir. Construyan, amigos míos. Tenemos nacionalistas cristianos, tales como Stephen Wolf. Ellos quieren controlar las ramas del gobierno y asimismo forzar el culto dominical por ley. Todo está aquí. Ha llegado culto dominical por ley. Incluso J.D. Vance, Trump, para controlar la rama ejecutiva del gobierno, para hacer cumplir el culto dominical por ley. Amigo mío, el escenario está listo. El escenario está listo. Entonces, ¿qué está esperando Dios? ¿Por qué es que la ley dominical, la marca de la bestia, aún no se ha impuesto? La verdadera razón es que la mayoría del pueblo de Dios aún no está preparado. Pero Dios no va a esperar para siempre. Oh, no, amigos míos. No, 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 no. Dios no nos va a dar un respiro una y otra vez. En algún momento, Cristo se levantará y dirá, basta, véngase, vénganse con la crisis final. El escenario está preparado. Nuevamente, América habla a través de sus dos poderes, dos ramas con el poder ejecutivo. Y ahora estamos viendo un movimiento de base, un movimiento político, un movimiento religioso para controlar los tres poderes, para hacer cumplir culto dominical, adoración dominical por ley. Entonces, ¿qué está tomando tanto tiempo? Esa es la gran pregunta. Muchas personas, algunos predicadores,
han omitido estos versículos que voy a compartir con ustedes. Miren el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 13. La Biblia dice, fuego debe caer. ¿Qué debe caer? Y una vez que cae el fuego, la Biblia dice que la iglesia y el Estado estarán oficialmente unidos. Y luego viene la marca de la bestia, adoración dominical por ley el domingo, y luego viene el decreto de la muerte, y luego viene no puedes comprar o vender. Eso es el versículo número 13 de Apocalipsis 13. Mis amigos, América está cerrada y cargada, como un arma está cerrada y cargada. Un arma ahora está cargada, sí, tenemos cargadores, balas adicionales, balas en el cargador. Y ahora, ¿qué es lo que se necesita para que aprieten el gatillo? Apocalipsis 13, mira el versículo 13, el fuego desciende en el versículo 13, desciende del cielo en el versículo 13, en la vista de los hombres. Pero ¿qué hace el fuego en el versículo 14? Engaña a los que están en la tierra. ¿Hace qué? Y mira el versículo 15. Una vez que el fuego desciende, mira el versículo 15. Tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia debería hablar y hacer que todos los que no adoraban la imagen de la bestia deberían ser asesinados. Entonces, ¿qué es ese apretar del gatillo? El fuego debe descender. Oh, mis amigos, entonces, ¿qué es lo que el fuego representa ahora? El fuego representa típicamente en la Biblia el Espíritu Santo. Eso es Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Anótenlo, Hechos 2, 1 al 4. El fuego representa el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo engaña. Pero el Espíritu Santo engaña. Así que este fuego en el versículo 13 al 15, este fuego no es el verdadero Espíritu Santo, es un avivamiento falso. ¿Un qué, amigos? Es un avivamiento falso. La pregunta es, ¿hay un avivamiento falso sucediendo ahora en América para unir a la iglesia y el Estado, para formar la imagen de la bestia y luego hacer cumplir la adoración dominical por ley? ¿Acaso no hay un avivamiento falso? ¿Acaso no hay uno? ¿Acaso no hay uno? El proyecto 2025. Los apóstatas en el movimiento nacionalista cristiano. El falso avivamiento está en pie aquí. Así que mi pregunta es, cuando hagan cumplir ley dominical por ley, pregunta, ¿acaso que la izquierda estará de acuerdo con el culto dominical? Escúchenme atentamente. Pregunta, ¿los de la izquierda estarán de acuerdo con el culto dominical? ¿Te refieres a aquellos que están en la izquierda, que son secularistas, aquellos que son ateos, aquellos en la izquierda que en realidad son sodomitas? Los sodomitas. Escuchen atentamente, porque muchos cristianos profesos no están conectando los puntos correctamente. Estamos diciendo, mira a la derecha. Y sí, durante toda esta semana, especialmente el jueves, una poderosa lección de la recarga de energía del mediodía. Mostramos que el Congreso ya está tomado, Corte Suprema ya está secuestrado, el Poder Ejecutivo está a punto de ser tomado secuestrado. El escenario está listo. Sí, amigos míos, es hora de un enfrentamiento. Y muchos están pensando, mientras la derecha religiosa esté presionando para la unión de iglesia y Estado, una ley dominical, todos en América estarán de acuerdo con el movimiento de ley dominical. Muchos dicen, la izquierda no aceptará el domingo, al menos que se apriete el gatillo proverbial. Y muchos están predicando el avivamiento falso en América. Piensan que hará que todos los de la izquierda y la derecha adoren el domingo. Y piensan que los de la izquierda no adorarán el domingo. ¿Por qué? Porque debido a que muchos de ellos son marxistas, muchos de ellos son comunistas, muchos de ellos no creen en Dios. Muchos de ellos en la realidad no tienen nada, no quieren nada que tener con la Biblia. ¿Cómo es que ellos aceptarán culto dominical por ley? Mira lo que pasó recientemente
como un punto, como evidencia. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Dámelo. ¿Qué está pasando ahora mismo ahí en París? Los cristianos critican los Juegos de los Olímpicos por la parodia transvesti de la Última Cena durante la extraña ceremonia de apertura que fue apodada la peor ceremonia de las Olímpicas. Echa un vistazo a esto. O sea, estas personas en la izquierda, ¿al caso ellos van a ser los que aceptan culto dominical por ley? Habrá disturbios en América, guerra civil en América. Miren eso. El más gay, hermanos, chequen esto. Aquí dice, las Olimpiadas más homosexuales jamás vistas. Aquí dice, entre comillas, los Juegos de París fueron foco de atención, cada vez más sodomitas, comunidad atlética homosexual. Miren la imagen con la bandera falsa, apóstata. ¿Por qué hay un ojo cubierto? ¿Por qué se cubre un ojo? ¿Por qué? Porque son las sociedades secretas. Las sociedades secretas es abominación. Es adoración a Satanás. Y Dios nos está diciendo, nosotros como profesos adventistas del séptimo día, debemos verificar 2 veces los que estamos predicando. Al menos que estemos buscando algo que la Biblia dice que jamás sucederá. Entonces, ¿qué debe suceder para que la izquierda y la derecha acepten el culto dominical por ley? El fuego debe caer. Eso es lo que dice Apocalipsis 13, versículo 13 y versículo 15. No representa principalmente un avivamiento falso. El avivamiento falso es secundario. El avivamiento falso viene después. Pero ¿qué representa ese fuego? Que causará la izquierda y la derecha que adoren y descansen el domingo. ¿Qué es lo que eso será? Hermanos, las lumbres representan calamidades. Y tales calamidades que traerán una crisis económica, una gran crisis económica. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo número 10. Por el amor al dinero, termínenlo. Porque el amor al dinero es que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y la marca de la bestia es pura maldad, es satánica. Entonces, ¿qué debe de estar en la base de esa ley dominical? Una crisis económica, calamidades, anoten eso. El fuego debe representar calamidades. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó? Cuando esas torres cayeron en Nueva York. Una calamidad y una crisis económica. ¿Una calamidad con qué? Con una crisis económica. Aquellos que eran ateos profesos corrieron a la iglesia. Vamos a Job capítulo 1. El fuego representa calamidades. ¿A dónde vamos? Job capítulo 1. Mira con atención aquí a número 9 de Job capítulo 1. Abran sus Biblias, estamos ahí. Miren Job capítulo 1. La Biblia dice en el versículo 9 que Satanás le dijo a Dios, yo sé cómo Job te maldicirá. Yo sé cómo Job en realidad adorará falsamente. Déjame tocar a Job. Déjame tocar sus bienes. Y Dios dijo, Job no se doblegará. Job no adorará falsamente. Y la prueba se encendió. La controversia estaba encendida. La batalla estaba encendida. Y la Biblia dice en versículo 12 que Satanás recibió permiso y se puso a perturbar a Job. Y mira el versículo 16. La Biblia dice, y mientras él estaba hablando, vino también otro y dijo, leamos, el fuego de Dios ha caído del cielo y quemó las ovejas, subrayen ovejas. El fuego de Dios, pregunta, ¿quién envió el fuego? ¿Fue Dios? ¿Quién envió el fuego? Fue Dios. Yo te diré, fue Satanás, pero estaban culpando a Dios por las calamidades, a Dios por el fuego. Y la Biblia dice que el fuego quemó a las ovejas de Job. Mira el versículo 3. La Biblia dice que Job era rico, Job era influyente. ¿Y cómo fue que la Biblia calculó, enumeró
¿Qué fue lo que hizo a Job rico? En el versículo número 3, la Biblia dice que su ganado lo hizo rico, pero el fuego trajo destrucción. El fuego trajo una crisis económica. Y la Biblia dice en el versículo 20, ¿acaso Job cayó y adoró falsamente? ¿Lo hizo? No, Job no cayó. No cayó por el fuego del engaño. Si queda claro, digan amén. ¿Acaso Satanás no envió el fuego? ¿Acaso el fuego no era una forma de engaño para conseguir que Job adorara falsamente? ¿Acaso Job cayó para el fuego del engaño? ¿Sí o no? Alabado sea Dios. Pero ¿qué sucederá en los últimos días? Basado en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 13 al versículo 15. El fuego caerá para engañar. ¿Tiene sentido ahora? El fuego representa una calamidad que traerá una gran crisis económica, y por eso es que la Biblia dice, porque algunas personas van a decir, pastor, eso fue simplemente en el tiempo de Job. No transcurrirá en los últimos días. Eres ignorante. Mira lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 5, y el versículo número 7 al versículo número 11. La palabra de Dios dice que el relato de Job será repetido justo antes de la segunda venida de Cristo. Vayan conmigo, Isaías, capítulo 26. Cuando los juicios de Dios están en la tierra, entonces aquellos en el mundo intentarán ser piadosos. Isaías, ¿a qué capítulo vamos? Isaías capítulo 26. Mira cuidadosamente al versículo número 9. Si estás ahí, di amén. Versículo número 9 dice... Escuchen atentamente, versículo 9. Porque cuando tus juicios estén en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán ¿qué? Aprenderán justicia. Entonces, ¿qué causará la izquierda a que acepten el culto dominical por ley? ¿Qué causará la izquierda a decir sí? Sí, obedeceremos culto dominical por ley. Yo te diré calamidades. ¿Y qué más? Y una gran crisis económica. Solo imagina, ¿qué estado en América son los más estados seculares? Son los más estados con más libertinaje. Los más estados ateos. ¿Qué estados en América? Venga, por favor, díganme. ¿Qué estados? Muchísimas gracias. En la costa oeste. Costa oeste. ¿Cómo se llama ese estado? California. ¿Qué tal en la costa oeste? Nueva York. Ahora imaginen un gran terremoto en esos dos estados. Uno en California, que en realidad se trague a California. Ahora San Francisco, con todos los sodomitas, transvestis, homosexuales. ¿Qué tal Valle de Silicona, con los millones adinerados, los multimillonarios? Y ahora la derecha dice, es Dios quien trae las calamidades. Todos vamos a la iglesia el domingo. ¿Qué es lo que hará la izquierda? Ellos se inclinarán y aceptarán el culto dominical por ley. Tremendo, tremendo. Dicen que la izquierda no aceptará el domingo, pero a menos que se detone el gatillo, fuego, calamidades y crisis económica. Si queda claro eso, di amén. Ahora vamos a la costa oeste. Un gran tsunami se produce en la ciudad de Nueva York. Una gran inundación. Y Nueva York es tragado. Oh, mis amigos, ¿qué pasará? La izquierda dirá, lo que sea, lo que sea. Porque la derecha ahora dirá, Dios es quien trae las calamidades. Ellos aceptarán culto dominical por ley. Ahora, en el gran conflicto, página 575, ¿cómo es que el culto dominical se promulgó en la tierra? Fue debido a las calamidades. Y el Papa, los sacerdotes, los pastores, los ministros dijeron, ve a la iglesia y di tus oraciones a Dios. ¿Para qué? Para que Dios detenga las calamidades. Y recuerda, la ala izquierda. ¿Acaso ellos no creen en el falso movimiento para combatir el cambio climático? Háblenme. ¿Quiénes son los que están caminando con esta ropa tonta, bloqueando el tráfico? De izquierda. Ellos creen en el movimiento para combatir el cambio climático. ¿Y qué dice el Papa para promulgar? Para combatir el cambio climático es culto dominical por ley. Así es como la izquierda aceptará el culto dominical. El fuego debe caer.
La hermana White dice, calamidades vendrán, gran controversia, página 589, gran controversia, página 590, tornados feroces, terribles granizos, tormentas, incendios e inundaciones, terremotos, pestilencias, calamidades. Eso es lo que debe venir. ¿Y qué más? Y una crisis económica. Y así es como muchas personas aceptarán la adoración dominical por ley. Es hora de construir. Las señales están aquí. Y observen lo que se nos dice en página 590. Una ley dominical viene, palabras azules en el medio. Una ley dominical está por venir para restaurar el favor divino y la prosperidad temporal. Entonces, ¿qué debe suceder en América? Tiene que haber un gran colapso financiero. Entonces la izquierda y la derecha aceptarán el culto dominical por ley. Pero ¿qué pasará con el sábado, con la gente que guarda el sábado de Dios? ¿Qué le pasará al pueblo de Dios, aquel fiel adventista del séptimo día? Yo te diré, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser asesinados. Y muchos van a ser mártires. Por lo cual es hora de construir. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Entonces provoquen la crisis final. Yo te diré, porque el pueblo de Dios no está preparado. Es hora de construir. Pregunta, ¿tiene Satanás el poder, la capacidad de traer las calamidades ahora? ¿Tiene Satanás el poder y la habilidad de hacer caer el fuego, calamidades, para cerrar la economía global, comenzando en América? Pregunta, ¿acaso Satanás tiene la capacidad, el poder y la intención? Entonces, ¿por qué es que Satanás no lo hace ahora, como lo hizo en el tiempo de Job capítulo 1? Porque Dios es el que dice luz verde o luz roja. Dios es el que detiene los vientos de lucha. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y versículo 3. Es hora de construir. ¿Acaso los tiranos de Satanás tienen el poder y la habilidad, los dispositivos, la tecnología para alterar el clima? ¿Lo pueden hacer? No te escuché. ¿Lo pueden hacer? Claro que sí lo pueden hacer. Claro que sí lo pueden hacer. ¿Alguna vez has escuchado del sistema HARP? ¿Lo pueden hacer? Ahí está en la pantalla. ¿Has oído hablar de HARP? ¿Acaso pueden manipular el clima? Pueden traer inundaciones, terremotos, volcanos. ¿Qué pasa con la siembra de nubes? ¿Pueden hacer que llueva? ¿Pueden traer sequía? ¿Pueden traer tormentas de nieve? Vamos, háblenme. ¿Pueden actualmente alterar el patrón climático? ¿Pueden incluso bloquear el sol? Entonces, ¿qué están esperando los tiranos? Todo se trata de que Dios está deteniendo los vientos de contienda. ¿Por qué? Porque su pueblo no está listo. Repitan después de mí. Señor, ayúdame a construir. Una vez más, y hoy, mis amigos, quiero desacreditar una narrativa falsa en particular que está circulando, que prevalece entre los profesos adventistas del séptimo día. Y muchos de ellos dicen, pastor, no hables de política. Señor, ten piedad. No hables de política. Déjame poner este clavo en un lugar corto. ¿Qué se nos dice? Tanto el fundamento como el pilar central de los adventistas del séptimo día. ¿Qué es esa escritura? Es Daniel capítulo 8 y versículo 14, los 2300 días proféticos. Están conectados con Daniel capítulo 9. ¿El caso no lo es? Y el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio, ¿correcto? Y la Biblia nos dice que debían esperar hasta un mandamiento particular para que ellos salieran de Babilonia, para regresar a Jerusalén, para poder construir. ¿Y quién fue el que dio ese decreto para que los hebreos salieran de Babilonia, regresaran a Jerusalén y reconstruyeran? ¿Quién fue el que dio ese mandamiento? Fue un líder político llamado Ciro. ¿Acaso Ciro no era un político?
Mira conmigo, en Daniel capítulo 9. Sí, mis amigos, deberían de estar atentos a la ley civil para que ellos salieran de Babilonia, regresen y reconstruyeran a Jerusalén. ¿Por qué pasar los últimos 30 minutos repasando estos eventos actuales? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, amigo, que las señales de los últimos días están aquí. Y Cristo nos está diciendo, el fuego falso, las calamidades, está a punto de caer. Y la mayoría de nosotros no estamos preparados para la crisis venidera. Es hora de construir. Será mejor que consigas tu martillo. Es hora de construir. Consigue tus clavos. Pregunta, ¿pueden provocar rayos? ¿Pueden manipular los rayos? ¿Pueden los rayos traer fuego, hermanos y hermanas? Calamidades vienen. Estoy listo. ¿Estás listo? Miren lo que la Biblia dice aquí. Está claro. En capítulo 9 de Daniel, la Biblia dice, en el versículo número 24. Si estás ahí, solo di amén. Daniel 9 y el versículo 24. Tuvieron 70 semanas. Sí, desde la profecía del 2300. Y la Biblia dice, en el versículo número 25, observen atentamente, mientras estudio esta narrativa falsa, sepan por tanto y comprendan, entiendan, que desde la salida del mandamiento, subrayen mandamiento, la salida del mandamiento, para restaurar y para qué, no los escuché, para restaurar y construir Jerusalén, sobre el Mesías, es hora de construir, restaurar y construir Jerusalén, a el Mesías. Pero ¿cuál fue el detonante para que ellos regresaran y reconstruyeran Jerusalén para la primera venida de Cristo? Eso fue un mandamiento particular. Y se nos dice en inspiración que eso fue un decreto civil. ¿Un qué, amigos? Un decreto civil. Eso es política. ¿Cuánto tiempo estuvieron los hebreos en cautiverio? Ellos estuvieron en cautiverio durante 70 largos años. Y debían esperar una ley civil. Debían esperar a un político. Debían esperar para que un rey dijera, ahora voy a quitar la ley que os ha mantenido como esclavos, y ahora promulgaré una ley para hacerlos libres. Aplicación para estos últimos días. Debemos estar atentos a las leyes civiles, viendo lo que hacen los políticos, porque están a punto de hacer lo contrario. ¿Qué están a punto de hacer? Lo contrario. Ahora van a restaurar la esclavitud y eliminar nuestras libertades. Si queda claro eso, digan amén. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Predica. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Mira cuidadosamente al versículo número 20. Si estás ahí, solo di amén. La Biblia dice, fueron llevados a Babilonia. ¿Cuánto tiempo iban y tenían que estar ahí? Mira cuidadosamente al versículo 21. La Biblia dice 3 veintenas y 10 años. Y el versículo número 22 dice, hasta el reinado de Ciro. Ciro era el rey. Ciro era un político. Entonces, durante 70 años, imagina cuando llegó el año 70, ¿qué crees que los hebreos, que estaban hartos de la esclavitud, qué crees que estaban haciendo en Babilonia? ¿Qué estaban haciendo? Sus ojos estaban enfocados en esperar a Cyrus. Estaban esperando a que Cyrus firmara el decreto. Y la mamá que traiga estos chancos. Así, mientras Cyrus estaba en el Congreso, en la Casa Blanca, en la Corte Suprema, para firmar ese decreto y salir al balcón con el micrófono y decir, todos ustedes judíos, ahora son libres. Regresen y construyen. ¿Acaso eso no fue política? Tremendo. Amén, amén, alabado sea el Señor. Miren conmigo, debían de ir y construir a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Que debemos desconstruir ahí. ¿Cuál es la Jerusalén literal que tenemos que reconstruir hoy? No la literal, sino que la verdad. ¿La ciudad de qué? Ahora vamos a Zacarías, capítulo 8, y el versículo número 3 dicen, porque Jerusalén se llamará la ciudad de verdad.
Es hora de construir. Mira conmigo. Ellos tenían que ir y reconstruir la casa de Jerusalén. Reconstruyan su casa. Es hora de reconstruir. Pon tu casa en orden. ¿Qué está diciendo Dios a los adventistas del séptimo día? ¿Qué está diciendo Dios a los maridos? ¿Qué está diciendo Dios a los padres? Pon tu casa en orden. ¿Qué está diciendo Dios a las madres? Pon tu casa en orden. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a las esposas? Pon tu casa en orden. A los guardianes, tutores de niños, pon tu casa en orden. Jóvenes, pon tu casa en orden. Dirige el altar familiar. Tengan oración y adoración en sus hogares. Tengan devoción personal. Tarde, mañana y al mediodía. Es hora de construir. Es hora. Es hora de construir. La Biblia dice ahora en 2 de Crónicas 36, 70 años. Y el Ciro, el político, una vez que él dio ese decreto, es hora de ir a Jerusalén. Es hora de ir a construir. ¿Cuántos salieron de Babilonia? ¿Cuántos regresaron a Jerusalén? ¿Cuántos fueron a construir? La Biblia dice, era un pequeño remanente. Así como la palabra de Dios dice, miren atentamente, en Mateo capítulo 7 y el versículo número 13, la palabra de Dios dice, entren por la puerta recta, porque ancho es el camino y angosto es la puerta que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ahí. Perdón, pero recto es la puerta y angosto es ese camino que lleva hacia dónde? A la vida eterna. ¿Y cuántos la encuentran? Pocos la encuentran. Pocos son los que la encuentran. Y la verdad presente son los mensajes de los 3 ángeles. ¿Y qué dice el segundo ángel? Babilonia. Babilonia ha caído. Esa gran ciudad. Es tiempo de salir de las ciudades. Es hora de ir a construir. ¿Qué acabo de decir? ¿Y qué es lo que dijo el cuarto ángel del capítulo 18 de Apocalipsis? Versículo 2 al versículo 3. Babilonia ha caído. Salid de ella, mi pueblo. Es hora de salir de Babilonia. Es hora de construir. ¿Cuántos salieron de Babilonia para construir? Solo un remanente pequeño. ¿Cuántas personas en América? Son más de 300 millones. ¿Qué pasaría si todos estuviéramos esclavizados y llegara el llamado de dejar la esclavitud para ser un pueblo libre y solo 49,000 lo hicieron? ¿Qué pensarías? 49,000 de 300 millones. ¿Cuántas personas abandonaron Egipto? ¿Cuántos hebreos salieron de Egipto? Más de 500,000. Hombres fueron contados, sin contar mujeres y niños. ¿Y cuántos salieron de Babilonia para regresar a Jerusalén a reconstruir? Solo 49,000. Tremendo. Es hora de construir. Alerta adventista. Y el llamado ha llegado hoy y nos preguntamos, pastor, ¿acaso los 144,000 en Apocalipsis 14 literal? Mira conmigo, Esdras. Es hora de construir. Es hora de construir. Esdras capítulo 2. Mira el versículo 1. La Biblia dice que los hebreos que fueron llevados a Babilonia ahora deben dejar Babilonia. Ese es el versículo 1. Para ir a Jerusalén. Y la Biblia dice ahora, en Esdras capítulo 2, mire el versículo 64 al versículo 66. La palabra de Dios dice que si sumas los números, era 49,000. ¿Cuántos? ¿Cuántos dije, mis amigos? 49,000. Y se nos dice en el libro Profetas y Reyes, ¿qué se nos dice? Corta eso, ¿qué se nos dice? Dice, dénmelo. Mira, bajo el favor, muéstrales
por Cyrus, que casi 50,000, ¿cuántos amigos? Casi 50,000 de los israelitas que estaban cautivos, que eran esclavos, se habían aprovechado de ese decreto, permitiendo su regreso. Esto, sin embargo, en comparación con los cientos de miles esparcidos por las providencias de Medo-Persia, no eran más que un simple pequeño remanente. Un pequeño remanente. ¿Y qué se nos dice en Apocalipsis 12:17? Que el dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su simiente. Solo un remanente. Y muchas veces miramos a quienes nos rodean en la iglesia y miramos lo que ellos están haciendo para motivarnos a construir. No miren la multitud, porque la Biblia nos dice que la multitud siempre irá en la dirección equivocada. La multitud siempre será indolente, la multitud siempre estará procrastinando. Es hora de construir. La ley civil vino a restaurar la libertad y eliminar la esclavitud. Aplicación. Vemos un movimiento ahora para quitarnos nuestras libertades y promulgar la esclavitud. Es hora de construir. Mira esto. Checa, ¿qué pasó? Dice, la gran mayoría de los israelitas habían elegido permanecer en la tierra de su exilio, permanecer en esclavitud, permanecer en cautiverio, en lugar de sufrir las dificultades. Entonces, ¿qué causó que muchas personas permanecieran en Babilonia? ¿Qué causó que muchas personas no se fueran de Babilonia, dejaran la esclavitud? Las cercanías de la esclavitud, el territorio de la esclavitud, para ir a donde estaba la libertad, para regresar a Jerusalén, para ir a reconstruir. ¿Qué causó a muchos? Se nos dice, mis amigos, que no les gustaban los sufrimientos, no les gustaba batallar, no quieren salir al campo, no quieren dejar las ciudades, no les gustaban las dificultades. ¿Y cuál es la aplicación ahora? Hoy en día, muchas personas en su familia los desanimarán, ya que estás planeando mudarte de la ciudad para ir al campo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos dicen, si voy a vivir al campo y si no tiene las mismas comodidades como en la ciudad, no quiero tener nada que ver con vivir en el campo. Y muchos de ellos no se mudarán al campo porque aman el lujo, desprecian la simplicidad, aman la tranquilidad, no les gusta el trabajo duro y la vida en el campo. Y la vida en el campo es para desarrollar el carácter. Esdras capítulo 3. No se moverán. No se moverán. ¿Te moverás tú? Es hora de construir. Solo imagínate, 49,000 abandonaron el cautiverio. Y la mayoría, miles sobre miles, permanecieron en Babilonia. Solo imagínate lo que la mayoría en la actualidad decía sobre la minoría. Los 49,000, el remanente. ¿Qué crees que decían? No especules. ¿Qué es lo que muchos dicen mientras tú intentas seguir la Biblia? Seguir el espíritu de profecía, de irte de las ciudades y mudarte al campo. ¿Qué es lo que dicen tus miembros de familia sobre ti? Eres un extremista. Eres un fanático. Te estás volviendo loco. Permaneces a una secta. Eres extraño. Bizarro. Te estás volviendo loco. Así que imagínate lo que dijeron de los 49,000. Mira conmigo, Esdras capítulo 3. Déjame decirte algo. Muchas esposas no se mudarán al campo porque ellas quieren los lujos de la ciudad, al igual que la esposa de Lot. La Biblia tiene copas sobre capas. ¿Qué? Diferentes capas, diferentes relatos, como en el libro de Esdras. Un relato diferente en el libro de Génesis. Como fue en los días de Lot, la esposa de Lot y sus 2 hijas. No salieron y se fueron a la montaña, al campo,
porque amaban los pecados, amaban las comodidades, amaban los lujos en Sodoma. Incluso Lot fue infectado cuando Dios le dijo, vete a la montaña. ¿Qué fue lo que Lot le dijo al Señor? Señor, aquí hay una pequeña ciudad llamada Sor. Comodidades, lujo, es lo que siempre dicen. La conveniencia y el lujo serán la muerte de nuestras libertades y causarán que muchos de nosotros seamos esclavizados, causarán de muchos de nosotros suframos, causará que muchos de nosotros nos perdamos. Esdras capítulo 3, mira conmigo al versículo número 12. Dice, cuando comenzaron a reconstruir el segundo templo, ese segundo templo, a cual Cristo vendría en el primer advenimiento, mientras estaban construyendo ese segundo templo, había algunas personas que habían visto el primer templo y vieron el hermoso templo, vieron el oro, vieron la plata, vieron el platino, las joyas, y dijeron, ¿este segundo edificio? Palidece en comparación, palidece en belleza con el primer templo. Y comenzaron a murmurar y comenzaron a quejarse. Tengan cuidado con un cónyuge que se queje. Ese cónyuge que era el mismo edificio de los 2 pisos de la ciudad al campo. Tengan cuidado con el cónyuge que te rodee, que era en el mismo lujo y los autos elegantes que tenían en la ciudad, que sean traídos ¿dónde? Al campo, si pueden tenerlo en el campo. Entonces comienzan a murmurar y quejarse. Como diríamos en Jamaica, deja de ña 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 en mis orejas. Murmurar y quejarte. ¿Por qué no podemos tener esto? ¿Por qué no podemos tener aquello? Si podemos tener esto en el campo. Si no podemos tener esto en el campo, yo no voy. Ok, muy bien. Aquí están mis amigos. La murmuración y las comparaciones desfavorables realizadas. Las comparaciones desfavorables realizadas tuvieron una influencia deprimente en la mente de muchos y debilitaron las manos de los constructores. Imagina que estás tratando de mudarte al campo, pero el cónyuge, un hijo, un esposo, una esposa, una abuela, un abuelo, una madre, un padre, siguen murmurando y quejándose, diciendo por qué no podemos tener lo que teníamos en la ciudad, en el campo. Y eso te causará que te deprimas. Es hora de construir. Escucha, los trabajadores fueron llevados a preguntarse si debían continuar con la construcción de un edificio que al principio fue tan libremente criticado y fue motivo de tanta lamentación. ¿Por qué no podemos tener el mismo zacate pasto lindo que teníamos en nuestra subdivisión fraccionamiento en la ciudad? ¿Por qué no podemos tener eso en el campo? Y eso es porque muchas personas no se van a mover. Segundo párrafo. Había muchos en la congregación, sin embargo, cuya fe más grande y visión más amplia no los llevaron a ver esta gloria menor con tanta insatisfacción. Así que mientras algunos murmuraban, otros se quejaban. ¿Por qué no podemos tener los mismos lujos que teníamos en la ciudad, en el campo? Los otros empezaron a decir, cállate la boca. Y eso es lo que debemos decirle a ese marido, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, a esa madre, a ese padre. Cállate la boca. ¿Quieres traer los lujos de la ciudad al campo? Todo se va a quemar. Tremendo. Y quieren los lujos de la ciudad al campo y llevan la misma carga de deuda financiera en el campo. ¿Qué locura es eso? Es hora de construir. Es tiempo de construir. Muchos comenzaron a gritar, voz en alto por alegría, para que la gente no pueda discernir el ruido del grito de alegría, del ruido, del llanto del pueblo. Diles que se callen. ¿Cuánto duró ese viaje?
de Babilonia a Jerusalén para poder reconstruir. La Biblia nos dice que fue un viaje de 4 meses. ¿Cuál sería la aplicación? Viaje de 4 meses. ¿Qué es que tenían un avión? Viaje de 4 meses. ¿Qué es que fueron en barco? Un viaje de 4 meses a pie. Me pregunto por qué muchos no querían salir de Babilonia. Cuando pensaban en lo lejos que era el viaje, 4 meses, muchos dijeron, preferimos permanecer en la ciudad, preferimos permanecer en Babilonia, permanecer en cautiverio, permanecer en las ciudades de 15 minutos. Es hora de construir. Un viaje de 4 meses, amigos míos, se necesita tiempo. Para conseguir lo que es importante, se necesita tiempo para viajar y buscar propiedades en el campo. Se necesita tiempo para encontrar la propiedad. Se toma tiempo para cerrar el trato. Toma tiempo para ir al condado y obtener permisos. Toma tiempo limpiar la propiedad si está toda arbolada. Toma tiempo cavar un pozo. Toma tiempo preparar un tanque séptico. Toma tiempo. 4 meses. No vamos, no iremos. Me quedo aquí en mi ciudad, donde tengo mi lindo inodoro, agua corriendo desde la ciudad. ¿Qué sucede cuando la ciudad corte esos productos básicos, comodidades? Entonces te conviertes en un esclavo. Esdras capítulo 7. Mira el versículo 9. Fue un viaje de 4 meses. Y es por eso que Jesús dice en Génesis capítulo 3 y el versículo número 9, con el sudor de tu rostro comerás pan. ¿Con el qué, mis amigos? Pero algunas personas no quieren trabajar y la vida en el campo tiene todo que ver con el trabajo. Pero algunas personas no quieren trabajar, por lo que permanecen en las ciudades. Y es por eso que comencé con un viejo refrán que dice, cuan más dura la batalla, más dulce es la victoria. Mira conmigo, Esdras capítulo 8, cuando fue hora de que ellos huyeran de Babilonia, la ciudad, y se mudaran a Jerusalén. Noten quién no estaba presente. La Biblia dice que los fariseos, los levitas, los sacerdotes, no estaban presentes para salir de Babilonia, para ir a Jerusalén. Esdras capítulo 8. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los levitas. Imaginen, es hora de dejar Babilonia para ir a Jerusalén, para ahora reconstruir. Y la Biblia dice que cuando Esdras comenzó a ver quién estaba presente para salir de Babilonia, para ir a reconstruir, se nos dice que los sacerdotes, los levitas, estaban ausentes. ¿Quiénes representarían? Los sacerdotes y los levitas. Ellos representarían a los líderes espirituales en la iglesia. Tremendo. Los sacerdotes, los levitas, representarían a los líderes espirituales en el hogar. Y es por eso, no me sorprende cuando veo familias tratando de mudarse del campo para ir a la ciudad, pero no hay padre, no hay esposo, ni padre ni marido, ni padre ni marido. Porque en Esdras capítulo 8, cuando llegó el tiempo de dejar Babilonia para ir a Jerusalén a reconstruir, el sacerdote estaba ausente. Los levitas dijeron, no iremos. Recibo las llamadas telefónicas, recibo los correos electrónicos, pastor, necesitamos consejo. Un cónyuge, y muchas veces es el esposo, un esposo, y muchas veces es el padre, no quiere ir. Esdras capítulo 8, mira lo que dice la Biblia aquí, en el versículo 1. Y esto fue el tercer y último llamado para salir de Babilonia, para ir a Jerusalén. Versículo 1. Fue bajo el rey Artaxerxes, era tiempo de salir de Babilonia. Vaya al versículo 15. Versículo 15 dice, y cuando Esdras escaneó la compañía, los sacerdotes estaban ausentes, los levitas estaban ausentes, y así mismo es hoy. Algunas personas van a varias iglesias, y los pastores
No están enfatizando a la gente de salir de las ciudades e ir al campo. Y muchas veces, mientras los pastores no predican la salida al campo, ni enfatizan vida en el campo, es por el amor al dinero, que es la raíz de toda maldad. ¿Qué quiero decir con eso? Es esto. Si los pastores predican, váyanse al campo, muchos de ellos creen que su membresía va a disminuir. Y una vez que la membresía disminuye, porque la gente se muda de esa área local, entonces el diezmo y las ofrendas también disminuirán. Por lo que muchos pastores no predican la vida en el campo. ¿Estoy perturbando a Israel? Soy perturbador de Israel. Y no pueden ir ahora con el director ministerial en la conferencia y obtener un aumento de salario, y obtener un ascenso, y obtener una placa. Este pastor bautizó a más personas. Este pastor tiene una mega iglesia. Este pastor trae X cantidad de diezmos. Por lo cual no predican la salida al campo. El amor al dinero, raíz de toda maldad, mis amigos. Miren esto. Dios te despertó. Dice, dámelo. Esdras había esperado que un gran número regresaría a Jerusalén. Pero el número quien respondió a ese llamado fue decepcionadamente poco. Muchos de los que habían adquirido casas y tierras no tenían ningún deseo de sacrificar estas posesiones, porque amaban la tranquilidad y la comodidad y estaban satisfechos de seguir. Por lo cual su ejemplo resultó ser un obstáculo para otros, que de otro modo habrían elegido echar su suerte con aquellos que avanzaban por fe. Ellos se convirtieron en un obstáculo, una piedra de tropiezo. A medida que Esdras miró a la compañía reunida y se sorprendió al encontrar ¿cuántos? Ninguno, ninguno, una vez más, ninguno de los hijos de Levi. ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los ancianos? ¿Dónde estaban los pastores? Administradores. No están enfatizando la vida en el campo. No, no lo hacen. Y es por eso que hoy Dios dice, es tiempo de construir. Es tiempo de construir. Si queda claro eso, amigos, digan amén. Es tiempo de construir. Ahora, fíjense lo que esto dice aquí. Versículo número 15 de Esdras capítulo 8. Quiero hablar de esto. Se nos dice, amigos míos, que Satanás va a usar el hilo sedoso del afecto para hacer que mucha gente se quede en las ciudades, para hacer que mucha gente no construya. Y por cierto, tiempo para construir, eso no significa que todos tienen la oportunidad de construir una casa literal, con concreto, con madera. Es posible que tengan que comprar una casa móvil, una caravana. Y para aquellos de ustedes que esperan demasiado tarde, porque están postergando las cosas, recuerden mis palabras, se irán en una tienda de campaña. Porque están postergando. El espíritu persistente, es hora de construir. No traigas la ciudad al campo, amén. Dice, muchas otras maneras. Satanás trabaja a través de la influencia humana para mantenerte esclavizado. Él asegura multitudes para sí mismo, uniéndolas con los cordones de seda del efecto. ¿Qué comprende la sedosa hebra de efecto? Son 4 cosas, 4 grupos: paternal, conyugal, social, paternal. Esos son tus padres que te mantienen en la ciudad. Filial, tus hijos, mamá, papá, no quiero ir al campo. Y luego te hacen la vida miserable. Mientras estás en la ciudad, es hora de construir. Sí,
conyugal, tu cónyuge. Sí, dije tu cónyuge. Sí, tus maridos. ¿Están convertidos? Padres, conviértanse. Es hora de construir. Social, tus amigos, tus hermanos, te mantienen alejado de lo que Dios dice que se debe de hacer en el 2024. El tiempo es tarde, el escenario está puesto, el gatillo está a punto de ser oprimido y Dios está diciendo, espera, espera, espera los vientos de contienda. Mi pueblo aún no está listo. Es hora de construir. Dice en el versículo 10 de Esdras capítulo 7. Mira con atención ahora cómo Esdras realmente implementó las 5 claves de supervivencia. ¿Cuántas claves? Mira versículo 9. Versículo 9 dice, Esdras salió de Babilonia. ¿Acaso eso no representa el segundo, el mensaje del cuarto, tercer ángel? Amén. Y la Biblia nos dice que Babilonia representa una ciudad. Capítulo 14 de Apocalipsis y versículo número 8 dice que Babilonia está cayendo, está cayendo. Esa grande que, amigos, vengan, háblenme. Esa grande ciudad. Huyeron de Babilonia y Babilonia representa una ciudad en los últimos días. Una ciudad literal, el Vaticano. Y las ciudades. Sal de las ciudades. Sí. Hogar Adventista, página 141. Huye de las ciudades. Esa es clave número 2. La segunda clave es vida en el campo. Vayan al versículo 10. Miren la primera clave. Esdras se convirtió. Y la cuarta clave, evangelismo. Segunda clave, primera clave. Y la cuarta clave, miren el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para buscar la ley. ¿Para buscar qué? ¿Acaso no estaba convertido? Esa fue la primera clave. Entonces, ¿qué debemos experimentar mientras estamos construyendo? Vamos, háblenme. Debemos experimentar la conversión bíblica para buscar al Señor con todo nuestro corazón, para obedecer su ley. Si me amas, Juan 14:15, guarda mi qué, guarda mis mandamientos. Ve al versículo número 2. Mira la cuarta clave ahora, evangelismo. Buscar la ley del Señor y qué, y hacerle y qué más, y enseñarla en Israel. Esa es la clave número 4, evangelismo. Si queda claro eso, digan amén. Ahora mira cuidadosamente lo que pasó ahora. Esdras también tuvo la tercera clave de las 5 claves de supervivencia. ¿Y cuál es esa tercera clave? La tercera clave es que tener comida, agua y recursos en tu propiedad. Esdras capítulo 7. Mira el versículo 20. Si estás ahí, solo di amén. Versículo 20. Mira lo que el rey le dio a Esdras. Versículo 20. El rey dice, todo lo que Esdras necesita para la casa de Dios, concédela de los tesoros del rey. Ve el versículo 21. Esto es Artaxerxes hablando, y en el versículo 21 dice, todo lo que Esdras necesita para vivir en el campo, para reconstruir la casa de Dios, dásela a él rápidamente. ¿Cuál es la última palabra en el versículo 21? ¿Cuál es la última palabra? ¿Y qué se nos dice en inspiración? Los movimientos finales serán rápidos, muy rápidos. Eso es volumen 9 y página 11. Asimismo, Trabajadores del Evangelio, página 134 dice, movimientos rápidos, rápidos. En el movimiento crítico, a menudo desarman al enemigo. Está decepcionado, está vencido, porque Satanás esperaba tiempo para trazar sus planes y engañarnos. Movimientos rápidos en un movimiento crítico. Escuchen con atención. Quiero que cada familia diga, por la gracia de Dios, vamos a construir. Y por la gracia de Dios, vamos a implementar las 5 claves de la supervivencia. Y por la gracia de Dios, ponerle un marco de tiempo, ponerle una fecha límite. Si simplemente dices, lo voy a hacer por la gracia de Dios y no le pones tiempo, estás perdiendo tu tiempo.
Se debe colocar un tiempo en cada proyecto para que puedas evaluar y acelerar según el tiempo, por la gracia de Dios. Pon una fecha límite a esta fecha por la gracia de Dios. Yo quiero encontrarme fuera de las ciudades. Mira conmigo al versículo número 22. ¿Qué recibió Ezra? La tercera llave. Mira el versículo 22. ¿Acaso no recibió plata? ¿Acaso no recibió trigo? Recibió vino, jugo, jugo de uva, aceite, recibió sal. Las 5 claves de la supervivencia. Observa atentamente: conversión, vida en el campo, tener comida, agua, vamos, trigo, vino, aceite, sal en su propiedad. Y número 4, evangelismo. Entonces, ¿dónde está esa quinta clave? ¿Qué significa? Ayudar a aquellos que son menos afortunados. Mira conmigo a Esdras capítulo 7. Anota esto. ¿Qué significa Ezra? La palabra Ezra simplemente significa ayuda. Esdras significa ¿qué? No escuché a todos ustedes. ¿Esto significa qué? Significa ayuda. Mira cuidadosamente al versículo número 23. Ezra significa ayuda. Y la Biblia dice que Ezra estaba dispuesto a ayudar a otros. Esa es la quinta clave de las 5 claves de la supervivencia. Es hora de construir. Y es por eso que la Biblia dice ahora mismo: el hombre no debe vivir solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios hoy está buscando hombres como Esdras, hombres que están dispuestos a ayudar a otros. Escucho un amén. Hombres que buscarán a Dios por su ayuda. Hombres que estén dispuestos a ayudar a otros. Mujeres que busquen a Dios para sus qué, para sus necesidades. Esdra significa ayuda. Esdra, Dios es mi ayudante. ¿Qué dice el Salmo 121 en el versículo 1 y versículo 2? ¿Acaso yo alzaré mis ojos hasta las colinas? ¿De dónde sale mi qué? ¿De dónde sale mi ayuda? Mi ayuda, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando sea el momento de construir, Satanás va a traer desánimo. Pero recuerda, Salmo 42, versículo 5, Salmo 42, versículo 10, versículo 11. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún te alabaré. ¿Quién es la ayuda de mi rostro? La ayuda de mi rostro y mi Dios. Isaías capítulo 41. Y el versículo número 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. Hebreos 4. Y el verso número 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? ¿Gracia para qué? Venga, gracia para ayudar en tiempos de necesidad. ¿Están en un momento de necesidad? Es hora de construir. Consigue el martillo, consigue las 5 claves de supervivencia. Esdras modernos, es hora de construir. Cierro. Esdras, capítulo 8. Antes de que Esdras dejara Babilonia para ir a reconstruir Jerusalén, Esdras se dio cuenta que la fuerza no estaba en él. Tal como Zacarías capítulo 4 dice en el versículo 6, no es con fuerza ni con poder,
sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Y la Biblia dice que Esdras le llamó a la compañía a pasar tiempo en ayuno y oración. A medida que comienzas a construir espiritualmente, a medida que comienzas a construir financieramente, haz lo mejor posible para salir de la deuda financiera, tanto como sea posible. El diablo pondrá obstáculos en tu camino. El diablo levantará montañas en tu camino. El diablo va a poner bloqueos en tu camino. El diablo va a hacer todo lo posible para obstaculizar tu progreso. Y la única manera en que vas a lograr es mediante el ayuno y la oración. Eso es Mateo capítulo 17 y el versículo número 21, donde Jesús dice, este tipo no sale sino por oración y ayuno. Así es como vamos a derribar las barreras de Satanás, las montañas de Satanás, los obstáculos de Satanás. Así es como las vamos a derribar. Tienes que ayunar y orar. Esdras capítulo 8, salta al versículo 21. Luego Esdras dijo, proclamo uno a uno ahí en el río de Ahava, para que podamos, ¿qué? Venga, háblenme, para que nos podamos afligir ante Dios, para buscarle. Un camino correcto para nosotros, un camino correcto para nuestros pequeños, un camino correcto para nuestra sustancia. La vida en el campo cuesta dinero. No es barato. Ojalá pudiera decirte que es barato. Cuesta. Y el diablo a veces, muchas veces, lo va a hacer aún más difícil. Alguien te cotiza para hacer un trabajo en particular y estás de acuerdo con esa cotización. Y 2 días dentro de eso, una semana, regresa y te dice, bueno, debido a unas emergencias, la cuota debe de ser incrementada. Y a veces tienes 2 opciones. Puedes alejarte de ese trato, pero te hará retroceder. Y a veces, debido a que estás metido en el proyecto, solo tienes que ir a buscar un extra. Todo cuesta. Y es por eso que tienes que ayunar y orar. Ayunar y orar. Si algunas personas creen que simplemente obteniendo la propiedad estás en el cielo, asegurar la propiedad es solo el primer paso en un largo viaje por delante, amigos. Hay tantas cosas que ahora debes hacer. En cuanto más te acercas, más te vas a acercar qué es lo que se tiene que hacer. Y los pocos fondos que tienes me parecen insuficientes para la carga financiera. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice debemos hacer como Ezra? Ayunar y orar, para que lo poco que tienes, Dios lo puede multiplicar. El compositor dice, poco es mucho cuando Dios está en ello. No trabajes por riqueza o fama. Él puede multiplicarlo. Escucha, encontrarás. Debo plantar algunos alimentos, pero necesito comprar algunos alimentos y abastecerme. Pero ¿qué pasa con la inflación? El costo de los alimentos se está disparando. Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer que lo poco que tenemos rinda? Ayunar y orar. Eso es lo que el versículo 21 dice. Ayunamos y oramos, afligimos nuestras almas. Miren ahora, para que Dios nos muestre el camino correcto. Escuchen. Cuando una propiedad cae, alabado sea Dios por eso. Porque estabas ayunando y orando. A veces contratiempos es todo providencia. Ayuna y ora por tus hijos, para que se aclimatan a la vida en el campo.
porque todo se trata de trabajo, pero recuerda, así como Cristian predicó ayer, Caín y Abel vivían en el campo. Aún así, Caín no estaba convertido y mató a su hermano. Tienes que orar por tus hijos, ayunar y orar. Mira el versículo 23. Así que ayunamos y suplicamos a nuestro Dios por esto. ¿Y cuáles son las siguientes 6 palabras? Venga, háblenme. Y Dios fue suplicado por nosotros. Dios se inclinó a nuestro favor. Esposo, esposa, madre y padre, santifiquen un día. Santifiquen un día cada mes, un día cada 2 semanas. Cuando solo oran por las circunstancias, oren por los desafíos y no miren las circunstancias y causan que esas cosas te desanimen de avanzar. Tienes que seguir adelante como si no hubiera obstáculos, y esa es la obra de fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Eso es fe. Fe. Porque sin fe es imposible por agradar a Dios. Porque aquel que viene debe creer que Él es y que Él es recompensador de aquellos que ¿qué? Venga, de aquellos que ¿qué? De aquellos que diligentemente lo buscan. Tengo unas palabras para ustedes hoy. Es tiempo de construir. Y aunque suena en tiempo presente, es tiempo para construir. Ha llegado el momento. Hemos sido advertidos que nos preparemos hace décadas. Y mientras los hombres dormían, Satanás nos ha robado una marcha. ¿Cuánto más tiempo vamos a permitir que pase el tiempo? ¿Cuánto más tiempo vamos a posponer? Si la madre no se mueve, tú muévete. Si el padre no se mueve, tú muévete. Si el marido se demora, levántate y comienza a avanzar. Si la esposa se demora como la esposa de Lot, tú avanza, sigue adelante. Si tus hijos mayores están titubeando en pecado, no quieren moverse, padres, avancen. Avancen. El compositor dice, soy un peregrino y soy un extraño. Solo puedo quedarme una noche. Y una estrofa dice, padre y madre, hermano y hermana, si tú no irás, yo iré. El padre tal vez no pudiera ir. Madre, abuela, abuelo, marido, esposo, tú tienes que avanzar, seguir adelante. Ellos no te pueden salvar. Y es una posibilidad. Cuando tú vayas y construyas la arca, cuando ellos entren en razón, al menos tienen un lugar. Sí están convertidos. No traigas a los inconversos a tu lugar. Solo si están convertidos. Porque con las mismas manos que usaste para construir, con las mismas manos destruirás el edificio. Es hora de construir. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la carrera de Cristo, su elección, fue carpintero? ¿Qué hacen los carpinteros? ¿Qué hacen los carpinteros? Los carpinteros construyen. Es hora de construir. Es hora de construir. Y Dios proveerá. ¿Acaso Dios no proveó para Ezra? Sí, Dios proveerá para nosotros. ¿Acaso no es el mismo hoy, mañana y para siempre? ¿Acaso Él no proveerá? ¿Acaso Él no es nuestro Jehová? No dudes, Dios es nuestra ayuda. Eso significa, Dios es mi ayuda. El hombre trajo a su hijo a Jesús. Si puedes tener compasión, ayúdanos. ¿Y qué le dijo a Cristo en Marcos 9? Si puedo ayudarte, si tú puedes creer,
Todas las cosas son posibles a aquellos que creen. ¿Y qué dijo el Padre en respuesta? Señor, yo creo. Ayuda, ayuda, ayuda mi incredulidad. Ayuda, ayuda mi incredulidad. ¿Son estas tus palabras ahora? Señor, creo. Ayuda tú mi incredulidad. Si es así, arrodíllate conmigo. Es hora de construir. Oh, es hora de construir. Y que estas palabras sean clavos en lugares seguros. Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por la proclamación de tu palabra y la recepción de tu palabra. Que nos entreguemos todos, que implementemos las 5 claves de la supervivencia. Porque la hora es tarde. El escenario está puesto. La arma está cargada. Lo único que queda es apretar ese gatillo proverbial. El fuego descenderá cortamente, en breve. Y tú estás reteniendo los vientos de contienda, porque todavía no estamos listos. No lo vas a retener para siempre. Así que podamos apresurar todo, dejar la demora, que no permitemos que las cuerdas de la afección nos obstaculicen, que no permitamos que el diablo nos ponga una venda en los ojos. Que avancemos como Ezra. Si otros no quieren ir, nosotros iremos. Nosotros queremos ser parte del remanente. Bendice a todos en Alerta Adventista localmente y aquellos en línea. Manténnos fieles, oramos. Gracias por ser nuestro Jehová. Gracias por ser nuestro Ezra divino. El Señor es mi ayuda. Señor, creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.